Sin más palabras y obviamente vamos al grano, acá tenemos al gran compañero Martín Ayerbe, conductor de Social 21. Buenas tardes, ¿cómo le va, compañero? Buenas tardes, Nicolás. Un saludo a toda la audiencia de Rosario de la Frontera y nuestra querida y tan amada provincia de Salta. Muchísimas gracias, compañero. Un gusto tenerlo aquí. Lo que obviamente lo puedo hacer por mi experiencia es seguirlo a usted por Facebook, seguirlo a usted obviamente por lo que dicen los diferentes portales digitales, sale en los diferentes diarios digitales de los compañeros. Obviamente dando, aparte de la doctrina peronista, también la proyección de liberación nacional con nuestros recursos, tanto humanos, naturales, la proyección a la liberación. Coménteme un poco todo este proyecto, compañero, y qué nos tocaría a nosotros a Salta, ¿no? La parte región del norte, la parte su parte económica, su parte productiva. Coméntenos qué tiene usted en su mentalidad, en su visión peronista, compañero, para nuestro norte argentino. Bueno, para nosotros, por lo menos para mí, el peronismo es un movimiento de liberación nacional. Exactamente. Si el peronismo no fuera un movimiento de liberación nacional, a mí no me interesa. Claro está. Entonces, hay algunos que creen que el peronismo es un movimiento de dependencia keynesiana. Grave error. Entonces, se Porque valen de Keynes manuales. dependía directamente de la corona británica. Imagínese usted. Se vale, claro, es un lord inglés, del cual se valen los políticos profesionales de la Argentina para tratar de engañar al pueblo argentino con soluciones inglesas, para lo cual su fracaso está a la vista. 33% de la clase trabajadora en blanco, 50% del trabajo en negro y 20% de desocupados. Esos son los números oficiales. Exacto. Los números verdaderos no son esos, son los que voy a decir ahora. 33% de la clase trabajadora en blanco, 33% de la clase trabajadora en negro y 33% de desocupados. No estuvimos tan mal. 40 años de destrucción de aquella comunidad que tenía como base de organización el trabajo Exacto. y que hoy la Argentina está organizada bajo el paradigma de el desocupado, el plan social y la explotación del trabajo en negro. Esto es verdaderamente grave y preocupante, porque además hay un retroceso profundo de las organizaciones gremiales, desde el movimiento obrero organizado, que se achica día a día, todos los días pierde afiliados, todos los días pierde poder de negociación frente al capital. Exactamente. Entonces, Van desmembrando a, a esta fuerza, esta capacidad de fuerza que tienen los gremios. Claro está, por mediante la desocupación desaparecen todos aquellos que estaban afiliados en el sindicato, ya se fuera cualquiera, pero obviamente saca el poder de lucha y obviamente el de negociación directamente. Le sacás fuerza de lucha a los sindicatos y a la vez no se pueden sentar a negociar. Esto está totalmente claro, planeado. claro, y además la desocupación lo que hace es presionar sobre las condiciones de contratación y los salarios. Entonces, al haber más desocupación, la gente tiene que aceptar cada vez un peor trabajo y peores condiciones. Se aumenta la jornada laboral, porque el que trabaja en negro trabaja más que el que trabaja en blanco. Claro. Es más explotado y peor remunerado. Ahora, de esta condición no se sale con la eterna discusión, con la eterna conversación, debate paritario, porque venimos también trabados en ese aspecto. Claro. Las organizaciones gremiales están atrapadas en una paritaria permanente, como si todos los días fuera el mismo día. Todos los días pasa, es el mismo día, todos los días está todo en negociación. Entonces no hay ningún tipo de estabilidad necesaria para poder pensar. Esto a mí me lo manifiestan también dirigentes obreros argentinos de distintas organizaciones gremiales que me manifiestan
que estamos en una situación terrible desde el punto de vista no solamente de la vida, sino de que no se puede pensar, de Claro. que no hay tiempo para detenerse a pensar en un proyecto de industrialización. No se puede pensar en las líneas productivas que en la Argentina hay que impulsar, porque todo está bajo la desorganización, el desorden y el caos permanente, que es lo que alienta esta partidocracia demoliberal que gobierna la Argentina hace 40 años. Exactamente. Exactamente, porque Entonces, jamás se derogaron las leyes impuestas por Martínez de Hoz y tampoco, obviamente, un impulso hacia la industrialización y hacia el eje de cualquier comunidad organizada que es el enfoque sobre el trabajo. Como usted nos está diciendo acá, compañero, cada vez la desocupación va llevando a que el trabajador tenga que aceptar las condiciones precarias laborales y a la vez esto lleva a la desorganización de su comunidad, ya fuese cualquiera, ¿no? Además de esto, compañero, conocemos la problemática, lamentablemente ahora es elegir tu veneno, ¿no? Porque como usted dice, en estas partidocracias, es decir, lo que votemos, algunos te van a venir con un dibujito más de colores y otro con su derecha encalcitrante. Lamentablemente que hemos caído en esta partidocracia de ver el mundo por izquierda y por derecha y eso no está pasando nacionalmente. sí, sí. Nicolás, tengo un poco de rebote, de retorno. Sí, disculpe. Si lo, si Ay, lo pueden bajar. sí, sí, sí. Ahora, compañero, Eh, Ahí, bueno, a ver, ya te lo saco. Ah, cuando nosotros estamos planteando este diagnóstico, no lo hacemos con el afán de, de deprimir a nadie, sino que necesitamos tener un correcto diagnóstico de lo que ocurre para tener a partir de esa capacidad, esa sensibilidad para comprender, tiene que estar acompañado por un discernimiento para resolver, y después de resolver el problema en nuestra propia mente, con nuestras propias ideas, después tiene que aparecer la fuerza de acción para atacar el mayor drama que tenemos los argentinos en este momento, que es la desocupación inducida por parte de las embajadas extranjeras, principalmente de Inglaterra, Estados Unidos, y a la saga van sus subordinados europeos y asiáticos, claro, pero la conducción de este drama nacional es responsabilidad de Inglaterra y de Estados Unidos, nuestros enemigos históricos que derramaron con sus armas o su logística sangre argentina en Malvinas 82. Nosotros a partir de ese diagnóstico tenemos que desarrollar una concepción antiimperialista de autodeterminación y que tenga como base el ejercicio de la soberanía nacional para que desde las decisiones soberanas del Estado argentino, de la nación argentina, se establezcan los medios necesarios para nacionalizar el comercio exterior, construyendo una marina mercante que nos permita defender a nosotros los términos del intercambio, claro. porque fíjense que nosotros hemos pasado del año 2010 al año 2020, en estos 10 años nada más, hemos pasado de cerca de 110 millones de toneladas a 150, 160 millones de toneladas de producción de alimentos. Impresionante. Entonces la producción es cada vez más abundante. Claro, Sin embargo, el argentino no se puede alimentar y a su vez, en los términos del intercambio, cada vez se paga menos por los alimentos que la Argentina produce. Entonces la balanza en toneladas hace que la Argentina cada vez importe más tonelaje. claro. Medido en toneladas, medido en volúmenes, son cada vez más toneladas, pero sin embargo cada vez importamos menos tonelaje de manufacturas industriales. Entonces este deterioro de los términos de intercambio solamente se puede atender desde la nacionalización del comercio exterior, que requiere de un vector físico de acción política que es la marina mercante. Todos los que hablan de administrar el comercio exterior, de que hay que atenderlo, de que hay que ver, de que hay que hacer acuerdos, no hay ningún acuerdo, ni ninguna atención, ni nada. O disponer de una marina mercante que nacionaliza el comercio exterior porque tiene el poder de transportar, o todo lo demás es sanata y es negociación y tironeo permanente, como ya lo venimos viendo desde hace décadas. Totalmente. Las retenciones, eso no sirve para nada.
es el cuento de nunca acabar. Lo que pasa es que los políticos profesionales necesitan tener centralidad y estar en la posición del escenario con las luces hacia ellos para que toda la vida nacional pase por la vida de ellos. Y a nosotros eso nos repugna como argentinos, porque lo que nosotros necesitamos es una conducción patriótica que permita que todos los argentinos puedan dedicarse a trabajar, a educarse, a construir su familia y a dedicarse en el tiempo libre a las disciplinas artísticas, a las disciplinas culturales, filosóficas, a la ciencia aplicada. El argentino necesita orden, porque sin orden no hay ni libertad ni democracia. Totalmente. Sin Entonces, orden no hay ni libertad ni democracia. sin orden no hay libertad ni democracia. Esto es un caos a lo que nos han llevado los políticos profesionales, liberales y keynesianos de los últimos 40 años. Del paso de la inmortalidad del general Perón para acá, nosotros pasamos del 80% de los trabajadores en blanco en la década del 70, en 1974, y hoy tenemos menos del 35%. Entonces, la nacionalización del comercio exterior mediante una marina mercante permite a la Argentina defender los precios de su producción en el mundo, porque no se ve atada al arbitrio de los monopolios concentradores de las multinacionales de los granos, del comercio exterior, Cargill, Continental, Archer-Daniels, Midland, Dreyfus, Bunge, sino que permite realizar operaciones comerciales de Estado a Estado, para lo cual Claro. la pizarra de Chicago, que es la que dictamina los precios de la producción argentina en el hemisferio norte, deja de tener la gravitación que hoy tiene en la geopolítica, porque la Argentina puede realizar el comercio libremente con otras naciones sin tener que estar de rehén de las multinacionales. Esto nos permitiría mejores precios internacionales y además otra cosa, apoderarnos de dos cosas que están fuera de la imaginación de la cadena de valor de los productores argentinos. Las retenciones se cobran para adentro y las paga el productor. Claro. Ya lo hemos visto, el fracaso de esa política desarrollista de los hijos de Frondizi. No tiene nada que ver con Perón eso es Frondizi. Un alcahuete, un buchón de la embajada norteamericana que se reunía con el bruto de Menéndez a conspirar en contra de Perón. Así es. Y es cómplice de los intentos de golpe de Estado y del golpe de Estado del 55. Lo que nosotros tenemos que hacer es ejercer nuestra soberanía nacional principalmente a través del instrumento de nacionalización del comercio exterior, que es la marina mercante, y un instrumento de tipo administrativo, intelectual, que realice la operación intelectual del comercio, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que hay que ayornarlo al siglo XXI de acuerdo a los términos modernos del intercambio comercial. ¿Qué tiene que fijar? Tiene que fijar el precio, tiene que fijar la calidad, porque después el plazo de entrega en realidad no lo fija desde una computadora en Puerto Madero un oficinista. No, el plazo de entrega lo garantizan los marineros, los gauchos al timón en buques argentinos, que son los que llevan y traen. Exactamente. Entonces, no se puede pensar que todo es imaginación, administración. No todo se hace en esta vida con mocasines, traje y corbata. Totalmente. Hay otras actividades en el mundo que no son solamente las de traje, corbata, y hay cosas que se hacen con ropa de trabajo, con ropa grafa y con botines de seguridad. Nosotros venimos de ahí, y el mundo que queremos crear es desde ahí, porque el protagonismo tiene que estar en los trabajadores, no en los gerentes, en los jetones. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos el comercio exterior de esta manera, esto a nosotros lo que nos va a permitir es que además para las importaciones hacia aquellas insumos y materiales que la industria nacional argentina debe adquirir en el extranjero, hasta que podamos sustituir esos insumos, Claro. hay que adquirirlos mediante lotes económicos de importación. Entonces esto no es estar en manos de contrabandistas como Marcos Galperín de Mercado Libre y otros piratas como las plataformas Alibaba, Amazon. Exactamente, no, esos son piratas y aparte negreros de primera vuelta.
Porque obviamente es el trabajo que no Pirata se regulariza. todo pirata es negrero y esclavista porque todo pirata le pone precio a la vida humana. Exacto. Entonces es la doctrina de los ingleses, materialismo puro y contractualismo, que es la expresión idealista de ese materialismo a través de las ideologías y filosofías como las de Locke, las de Hobbes, el Claro. Leviatán, la concepción de que tenemos que ceder libertad para no matarnos entre nosotros. Eso solamente lo puede pensar una mente enferma y pervertida como la del inglés. Entre Así es. criollos esas cosas no ocurren. ¿Vos te imaginás en Rosario de la Frontera estar reunidos en el boliche con los muchachos y que Claro. entre un inglés y diga hay que ceder libertad para no apuñalarnos entre nosotros? ¿Cómo lo van a evitar los muchachos? ¿Cómo van a mirar esos criollos cuando viene un inglés a decirle que tienen que rendirse para no matarse entre ellos? ¿Usted qué intenciones tiene? Los Imagínese, argentinos, venimos de... Imagínese usted que venimos descendiente de los infernales de Güemes. Así que imagínese cómo le puede pero ir al claro, muchacho. entonces, en este sentido, el, la ideología del inglés, su contractualismo en los términos de Hobbes, del Leviatán, su contractualismo en términos de Locke, son las trampas mentales a través de contratos y leyes que atan a los pueblos del mundo en la dependencia. Entonces lo que hay que hacer es romper esos papeles. Mientras nacionalizamos el comercio exterior, rompemos los acuerdos de Madrid. Son papeles, hay que quemarlos, no tienen ningún valor, es Exacto. pura dependencia. La ley de inversiones extranjeras está hecha a medida de la dependencia con el inglés, porque protege las inversiones e ingresos en la Argentina, para que el Estado argentino y su pueblo trabajador no puedan avanzar sobre la depredación colonial del inglés, porque no es meramente la ocupación en Malvinas, es la ocupación en la cordillera y es la ocupación en la meseta patagónica, Claro. donde empresas de fantasía del Commonwealth británico, de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, de Canadá, se apoderan de los recursos mineros argentinos, países que son súbditos de la reina de Inglaterra, integrantes del Commonwealth británico. Hay que expulsarlos del campamento minero y para esto necesitamos dos acciones. Primero, desconocer la ley de inversiones extranjeras. Y mientras vamos quemando esos papeles, lo que tenemos que hacer es pasar a la acción. Esto es lo más importante de todo. Siempre. Pasar a la acción. La vuelta de la Dirección General de Fabricaciones Militares al campamento minero. Tal cual lo estipuló la ley 12709 del general Sabio en 1941, y la reserva de los minerales estratégicos, ya sea por importancia o escasez, reservados exclusivamente al desarrollo industrial argentino. Se prohíbe la exportación de minerales en bruto. Solo se puede comercializar productos elaborados o semi-elaborados, como chapas, tochos, palanquillas, barras, Todo. y Primero sí o la sí para la reserva manufactura. Bien, perfecto. de sus combustibles necesarios, como el carbón de coque, como el carbón mineral, para la industria siderúrgica del acero. Bien. Esto a nosotros, ¿qué nos daría? La base de la cadena de valor de la producción industrial. Porque los mismos resignados de la correlación de fuerza, los mismos resignados al orden imperial, son los que dicen, no se No puede se puede. nacionalizar porque dicen que no, porque la Argentina, toda la industria argentina tiene insumos importados. Sí, pero esto no fue siempre así. Porque Exacto. estos mentirosos lo que ocultan es que en 1973 y 74 con Juan Perón, la industria argentina había cambiado su perfil importador. Había dejado de importar manufacturas terminadas, porque el país fabricaba por sí mismo lo necesario. Lo importado era casi desconocido en el mercado interno. Solamente el conchetaje, los snobs, Claro. algunos hedonistas, gente superficial y sin ninguna importancia, que siempre la hay, Siempre. era aquella que estaba ahí masturbándose con las cosas importantes. Pero eso tenía muy poca incidencia. Lo otro que es importante destacar es que el cambio del perfil importador del país pasó a dejar de importar bienes de capital, quiero decir maquinaria para poder producir, máquinas para poder fabricar, Claro. que fue la primera etapa de sustitución del peronismo, del 40 y del 50, que era, bueno,
Compramos los tornos, las fresadoras, los cepillos, los taladros de banco, las rectificadoras, y a partir de adquirir esa maquinaria podemos fabricar los productos por nosotros mismos. Ya para el 70 había una industria metalmecánica de bienes de capital. Todos recordarán los tornos Burani o los tornos Turri de fabricación nacional, de excelente calidad, nada que envidiarle a la maquinaria alemana, japonesa o norteamericana. Y entonces la Argentina dejaba ya de importar bienes de capital e importaba insumos de materia prima. Algunos minerales, algunos metales para poder procesarlos y manufacturarlos. Entonces, esta es la verdad histórica de nuestro país y por eso la Argentina fue grande, próspera y feliz. Y en la base de recuperar las explotaciones mineras a partir de la Dirección General de Fabricaciones Militares, creando yacimientos mineros argentinos, sociedad del Estado, nos haríamos de los minerales para luego procesarlos e ir hacia un desarrollo de, voy a poner un ejemplo salteño, que es para nosotros de mucha importancia y que es una acción política que la tenemos ahí para realizar de manera inmediata. Esto es muy fácil de avanzar. Nosotros en el departamento de Tolar Grande tenemos la mina La Casualidad. La Casualidad. La Casualidad es una mina azufrera que dependió de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Esta mina la cierra la dictadura militar, echa a los trabajadores, los expulsa del campamento minero y se cierra la mina con el 80% del azufre todavía por explotar. Claro, ¿no? A flor de tierra, ¿eh? Sí, obvio. Está ahí, ¿eh? Está desparramado. Bueno, nosotros tenemos que volver a impulsar con los ex trabajadores y con las familias, porque allí hay jóvenes argentinos que quieren volver al campamento minero porque no quieren irse del pueblo a vivirse ni a Córdoba, ni a Santa Fe, ni a Buenos Aires. Quieren ser salteños, arraigados. Siempre fue el sueño de todo salteño quedarse acá. Pero claro, y es lo que todos queremos y necesitamos, poder arraigarnos bien, prendernos bien a nuestra tierra. Entonces, los jóvenes salteños del occidente salteño, del oeste, pegado a la cordillera, pegado al Ande, tienen ahí las fuentes de trabajo en la minería que podrían abastecer con azufre para uso medicinal, azufre de uso agropecuario, que se usa como enmienda de terrenos y también como fungicida para combatir los hongos de algunos cultivos, azufre de uso industrial para producir ácido sulfúrico para toda la industria, azufre en polvo para realizar vulcanizado de cubiertas, de neumáticos para automóviles y camiones. Impresionante. Y azufre para la producción de pólvora para la defensa nacional. Entonces, la sola mina de azufre de La Casualidad tiene todo este mercado de abastecimiento para, desde la cadena de valor de equipamiento minero, montar una planta refinadora en el pueblo y montar un laboratorio para que nos permita procesar ese azufre y distribuirlo en lo que es uso industrial y uso medicinal y alimentario. Con esto nosotros nos quedaríamos con las fuentes de trabajo para Salta. En vez de vender el azufre en bruto y que se procese en otra provincia, vender el producto terminado, y para esto nos tenemos que valer de la línea del ferrocarril provincial que va de Antofagasta, de Socompa, de Socompa, en el límite, la línea C15. Si bueno, no recuerdo. Sí. No sé si la C15 o la C79, no me acuerdo bien. Algo me acuerdo de la secundaria. Sí, me acuerdo que bueno, era la pero línea C15. Sí.
de la línea que cruza de Socompa a Sí. Antofagasta, en Chile, bueno, Exactamente. hay estación de tren en Tolar Grande, que históricamente era la que transportaba el fruto de la mina. Claro. Con esa vía férrea atravesamos Córdoba y podemos descargar con el ferrocarril Belgrano Carga en la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, que se dedica a producir ácido sulfúrico para uso industrial, y transportar hasta la provincia de Santa Fe, en Rosario, en la fábrica Fraile y Beltrán, que fabrica pólvora. Entonces ahí tenemos dos clientes de fabricaciones militares, dentro de la propia estructura de fabricaciones militares. ANLAB, la Agencia Nacional de Laboratorios Estatales, tiene que comprar con contrato a largo plazo de abastecimiento todo el azufre que necesite para comercializar, para utilizar desde los laboratorios del Estado y comercializar hacia la industria farmacéutica privada. YPF Agro, la división agro de YPF, Sí. debe comprar el azufre de la casualidad para venderlo como insumo agrícola. Totalmente. Se ve que valiéndonos de lo que tenemos, de las propias empresas del Estado que hoy tenemos, nosotros podemos potenciar la producción en Salta y afianzar el vínculo de nuestros jóvenes con nuestra tierra. Exactamente. Bueno, esto está en la base de la producción nacional. Por eso estamos planteando que aquellos resignados de la correlación de fuerzas, de no se puede, de vamos viendo, de los nuevos derechos y todas las pavadas y estupideces que inundan el ambiente con noticias falsas, con falsas conquistas, con cuanta estupidez se les ocurre para tratar de confundir y marear, no tienen ningún peso frente a las verdades que yo estoy manifestando y en el orden industrial en el cual nosotros vivimos y pensamos. Claro. Porque resulta que quieren venir los economistas y los abogados a decirnos a nosotros cómo hay que hacer la industria. No, dedíquense ustedes a lo suyo, muchachos. Han llevado al país al desastre. Exacto. Tenés de otras ideas y otros protagonistas, y de otra concepción de la vida y el mundo. Porque si no se quieren engrasar, si no quieren hacer el pastón, si no quieren meter las manos en la masa, que no lo hagan, pero que se corran porque se vuelven un obstáculo, y lo cual ya se está acabando un poco la paciencia y se nota bastante en la Argentina. Sí, eso es totalmente real, la Sí. única verdad de la realidad, compañero, y eso se está viendo, ¿no? Que nos hace falta esta concesión clásica de la política que ha llevado a nuestro país a la felicidad. Se está perdiendo justamente la felicidad de nuestros niños y también de nuestros ancianos que no tienen la seguridad para vivir en su patria, ¿no? Y lamentablemente son variables de ajustes justamente de estos gobiernos keynesianos, de abogados y economistas que ven una mirada extranjera y obviamente eso infringe en el pensamiento y quieren destruir nuestro pensamiento nacional de revolución e industria, ¿no? La revolución de la felicidad. Yo creo que el peronismo hizo una categoría política del amor y además también, ¿no? La fuerza industrial, de saber que la industria es poder. Y también tenemos que ver lo que nos está pasando con con nuestro servicio militar, ¿no? Con nuestras fuerzas militares que están siendo desmembradas y además que son utilizadas como casco azul por la ONU, que justamente la ONU avala este anclaje imperialista que hay por parte de Gran Bretaña en las Islas Malvinas y obviamente en todos los recursos naturales que hay en nuestro mar argentino, que justamente como usted dice, con nuestra flota mercantil podríamos hacernos nuestros recursos, pero justamente ahí está la OTAN y obviamente movimientos militares que han antecedido también con el acontecimiento del Ara San Juan, que el gobierno ruso dijo que fue un movimiento militar por parte de Gran Bretaña y también con apoyo chileno. Más allá de todo eso, estamos justo viendo claramente lo que había reclamado por el Malguapu, obviamente el gobierno chileno, y sacar de parte de la soberanía de nuestro país. Se está viendo este desmembramiento hace muchísimos años, pero ahora es totalmente obsceno y nuestra fuerza nacional está totalmente destruida, compañero. ¿Cómo podemos volver a este sentido patriótico para que
podamos tener una defensa nacional competente, porque recuerdo muy bien que, como usted dice, ¿no? Que nosotros los salteños queremos vivir en Salta y eso es una realidad. Nosotros morimos por nuestra tierra y la vamos a defender a morir. Pero, por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes se van a Buenos Aires a como gendarme o quieren ser soldados pero defender su patria y eso obviamente está totalmente extinto, ¿no? Como que lo hicieron borrar del mapa el servicio militar patriótico. ¿Cómo podríamos para volver a establecerlo de un orden para que nosotros, el orden, ¿no? Como usted dijo, que va a poder equilibrar la felicidad del pueblo. ¿Cómo podríamos restablecer este ejército patriótico nuevamente con toda la potencia y el respeto que tenían allá por 1945, que éramos el quinto ejército más poderoso del mundo? Bueno, para esto lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la Constitución Nacional y cumplir con la Ley de Defensa. Así nomás. Sí, porque no es que tenemos que reformar la Constitución porque no Claro. podemos hacer nada, porque también están esos que Sí, en vez de hacerse cargo del problema que tenemos, ¿viste? claro. Es como el que se reventó un caño en casa, se está inundando todo. Y el tipo dice, bueno, en vez de cerrar la llave de paso y reparar, está pensando en mudarse a otro lado. Claro. No va a resolver, hay que resolver el problema, hay que meter la mano en la masa y hay que resolver. Entonces, lo de plantear una reforma constitucional es, en vez de hacerse cargo del conflicto, es evadirse. Es escapismo eso, Exacto. escapismo político. Es como que el tipo que no soporta la realidad, entonces se tiene que drogar para poder vivir. Claro. Entonces se drogan con constitucionalistas, Exactamente. se drogan con pensamientos escapistas. Hacerse cargo del conflicto que es por el laburo, viejo. Totalmente. Entonces, cuando nosotros planteamos cumplir con la Constitución y la Ley de Defensa, también estamos diciendo que ningún gobierno ni siquiera la cumple. Ahora, sin embargo, lanzan estos globos, lanzan estos globos al aire de ensayo para ver si mantienen todavía distraída a la gente. Porque después de que le dan la manija, donde hay que cambiar la Constitución, después de manejarla con un idealismo estúpido, sin ningún tipo de anclaje en la realidad, después le dice, bueno, pero mirá que igual es muy difícil en la Constitución, así que bueno, vamos viendo. Claro. El tema es fácil. Hay que definir una hipótesis de conflicto, según indica la Ley de Defensa Nacional y la Constitución. Y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Defensa por orden del Poder Ejecutivo Nacional, por el Presidente de la Nación. Está claro que Alberto Fernández de Kirchner no lo va a hacer, No tenés chance. porque trabaja para la Embajada Norteamericana y tiene a sus ministros lamiendo al embajador inglés. Nos metieron la discusión de la sexualidad de los argentinos, cosa que no le importa a nadie y no tenemos ganas de discutir. ¿Qué carajo hacemos puertas adentro cuando estamos desnudos? Estos tipos nos pusieron a discutir la sexualidad como si fuera un tema público. Entonces, lo que es público no tiene lugar. El laburo, la industria, la producción, el orden comunitario, la seguridad, la alimentación, la educación, eso no tiene lugar. La educación está peor que nunca, es catastrófico lo que se le enseña a los pibes. Tenemos analfabetos funcionales de 18 años. Qué bárbaro. Por estos mismos sátrapas que son los que crearon el aborto de la Constitución de 1994 y destruyeron el sistema educativo federal para municipalizarlo. Entonces, después de todos esos desastres y que nos llevaron a la situación desesperante en la que estamos, después nos quieren poner a discutir lo privado en vez de discutir lo público. Esto es exactamente lo contrario a la concepción política griega, aristotélica, socrática, que hay cuestiones que son lo público que hay que debatir políticamente y hay cuestiones de lo privado que no tienen lugar en lo público. No, esto nos pone a discutir lo privado. Y después los ingleses, vos fijate, son perversamente brillantes. Primero nos ponen a discutir todas esas pelotudeces y después de eso te ponen un embajador a medida. Y van los funcionarios argentinos a lamer al embajador. Es repugnante lo que ocurre. Cuando nosotros definimos hipótesis de conflicto, ¿qué decimos? Bueno, no tenemos hipótesis, tenemos un conflicto, que es la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra. Simple. Arranquemos de ese Entonces, punto. Si hay que derogar los acuerdos de Madrid y la ley de inversiones extranjeras, tiene que estar acompañado por un poco de acción. ¿Cómo debe ser la acción? Bueno, los ingleses sostienen la ocupación ilegal
de manera gratuita, porque con la emisión ilegal de licencias pesqueras a la flota internacional que viene a depredar, con eso pagan la propia ocupación con los salarios más altos que puedan haber, arriba de $3.000 per cápita, arriba de $3.000 per cápita, y con un Producto Bruto Interno que estamos hablando de $40.000 por kelper. Entonces, nosotros tenemos industria de producción para la defensa, Dirección General de Fabricaciones Militares, Astillero y Fábrica Navales del Estado, Astillero Río Santiago, Tandanor, y después toda una industria naval privada destruida que hay que volver a levantar. Para eso nuestros proyectos de ley, transporte por agua con reserva de carga, que nos daría el mercado de $3.500 millones en navegación. Argentina paga 7.000 al extranjero. Si navega por sí misma, en vez de pagar 7.000 al extranjero, factura 3.500 para sí misma. Golazo. Esto es la base del mercado de la reconstrucción de la marina mercante, con un fondo específico de gravamen del 2% a las multinacionales que nos daría el financiamiento para los buques. Entonces, desde allí, desde la logística, nos vamos montando en el ejercicio de la navegación de ultramar. Entonces, el Plan Naval Argentino contempla la creación de 120 buques graneleros, 40 petroleros y 15 buques portacontenedores. Con esto nosotros y 2.400 barcazas tendríamos el movimiento marítimo de las grandes cargas comerciales bajo el régimen de reserva de carga internacional. A su vez, necesitamos cerca de 900 buques pesqueros. 900 buques pesqueros para poder ejercer la actividad. Porque acá no alcanza con denunciar a la flota extranjera y decir, no, bueno, que no vengan a pescar, y no, que el Atlántico Sur sea un santuario. No, eso es funcional al inglés. El inglés quiere ejercer él, o si no que si no que no ejerza nadie. De la política de santuario con la Patagonia, diciendo que todo tiene que ser una gran reserva natural. No, fuera de acá. Acá hay que poblar la Patagonia argentina con argentinos. Entonces, la navegación y la pesca tienen que estar sostenidas y defendidas por una flota de guerra. En el año 1998 el capitán Mouján de la Armada Argentina impulsaba el proyecto para construir unos patrulleros oceánicos, que son corbetas livianas muy similares a las MECO 140, que ya se han fabricado en el país en Río Santiago, y desde 1998 que esto se impulsa, o sea, hace más de 20 años. Sin embargo, la Armada Argentina, que había transferido, que había comprado, adquirido, que había hecho la transferencia tecnológica para la construcción en el país de estos barcos, los keynesianos se dedicaron a su principal actividad, que es dudar, y desde su filosofía del dudaísmo político, frenaron y fueron al bombo con la construcción de estos barcos en el astillero Río Santiago, que es el astillero que Perón creó para la defensa nacional, no para otra cosa. Perón crea el astillero Río Santiago para que tengamos un astillero que fabrique buques de guerra. Cuando dudaron durante tanto tiempo, 12 años de dudaísmo, cuando ganó la elección Macri, lo terminó importando de Francia. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta y clarito. Porque los que hoy te dicen, no, Martín, no tiene sentido estatizar, no tiene sentido que tengamos empresas del Estado, porque si gana un Macri te las privatiza. Esa clase de salame, que no entiende absolutamente nada de la vida y el mundo, tampoco puede explicar que por no hacer nada Macri lo terminó importando de afuera. Claro. Fueron al bombo para que Macri los importe, porque son todos importadores, los liberales y los keynesianos. Entonces pagamos $350 millones por una serie de 4 barcos que la industria naval argentina había cotizado por la mitad, por $175 millones. ¿Se entienden los números? Exactamente. Hacen Entonces, la los empresa barcos común del pueblo, la destruyen, tanto keynesianos y liberales. Para eso están, justamente. Y además ni siquiera pueden argumentar de que comprando afuera es más barato. Claro, no tienen argumento para nada. No tienen argumento para nada. Y después hacen una pantomima, el C5N, mostrando la reactivación del astillero. Tenemos los barcos para Venezuela hace 15 años. El EVA Perón se votó en el año 2012. En julio del 2012 se votó el EVA Perón. Y hace 10 años que el barco está ahí esperando en el muelle de alistamiento ser entregado. ¿Cómo vamos a hacer para convencer a un futuro cliente
de que le vamos a hacer un barco en 2, 3 años, que es el tiempo que lleva. ¿Cómo vamos a convencer a un cliente de que nos contrate para hacerle un barco y que se lo vamos a entregar en el plazo razonable de 2 o 3 años a más tardar? ¿Cómo nos vamos a convencer? Están destruyendo las empresas del Estado, están destruyendo las astilleros, están destruyendo el prestigio de la industria naval argentina. Hoy, no ya, hoy, los menemistas del siglo XXI. Exactamente. Entonces, con esto nosotros en el Atlántico Sur, por este sistema de defensa, necesitaríamos 15 embarcaciones. Entonces no hay que rendirse. Porque si estos importaron 4 de Francia, necesitamos fabricar no menos de 11 más, porque la propia Armada reconoce que necesita, para ocupar todo el espacio marítimo argentino de 6.500.000 kilómetros cuadrados, necesita 15 naves de estas características como mínimo. A su vez tiene que estar complementado con la producción de un avión de carga mediano, como es el proyecto Córdoba, del área material Córdoba, un avión de carga que es un Hércules, pero más chico, no tan pesado como el Hércules. Claro. La producción de turbinas turbohélices argentinas, bajo licencia de Pratt & Whitney, las turbinas PT6, que son los turbohélices que se usan, por ejemplo, en el Pucará, que se usan en aviones también comerciales, que eso nos daría a nosotros una navegación aérea de cabotaje muy barata, muy económica, con muy bajo consumo de combustible, son muy eficientes estas turbohélices. Y la producción de un caza interceptor que nos permita a nosotros tener capacidades en el Atlántico Sur equivalentes a la que tuvimos con los Superetendard, los Mirage, los Kafir, con los cuales la Marina de Guerra le provocó la mayor cantidad de hundimientos a la Royal Navy en toda su historia. Esto no es difícil porque esos aviones son aviones de la década del 50, Nicolás, no son aviones de última generación. Exacto. Y lo que necesitamos es un avión que vaya a más de 1.200 kilómetros por hora, y para eso tenemos una enorme variedad de aviones y de orígenes y de fábricas, pulsores para el mismo, que son todos de la década del 50. Entonces, es difícil que a vos te transfieran lo último que acaba de fabricar el imperio. No te vende lo nuevo, te vende lo que ya no usa. Su política es fabricar en la carrera tecnológica militar y a partir de y sostener la producción de lo nuevo y de su propia investigación, vendiendo lo usado a países dependientes. Entonces, adquirir tecnología de 70 años atrás no es difícil. Desarmar un superetendard de los que tenemos en condición de museo, desarmarlo y fabricar uno nuevo, no sería una tarea difícil para la capacidad técnica de nuestros trabajadores. Entonces, no, por favor. Ese sería el sistema de defensa en el Atlántico Sur: aviones de alerta temprana, caza interceptor, patrulleros, corbetas livianas. Con eso la Argentina cambiaría el equilibrio geoestratégico en términos de defensa, de pesca y recursos naturales. Lo otro que hay que hacer es expulsar a la Shell de la plataforma offshore, porque este gobierno está firmando contratos para que los ingleses extraigan petróleo de nuestra plataforma. Creen que somos idiotas, pero va a tronar el escarmiento contra esta gente. Más temprano que porque tarde. Están entregando el petróleo en la plataforma, y ¿eso qué hace? ¿Cómo vas a vos a ir a las Naciones Unidas a quejarte contra el imperialismo inglés de que los ingleses son piratas y tienen las Malvinas ilegalmente, y después le firmás contratos de explotación petrolera vos mismo, como está haciendo Alberto Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que son la embajada norteamericana? Hay que decirlo como es, porque los cagones de la militancia que no lo dicen están especulando con conservar su puestito político, su cargo y su privilegio en el PAMI o en la ANSES, o donde tienen su conchavito de cuarta. Hay que decirlo tal cual es, viejo. Hay que pasar al frente y hacerse cargo de la lucha en la Argentina y de la conducción del país, y dejar de perder el tiempo con cagones y arrastrados, que por pequeños privilegios de migajas se hacen los boludos y miran para otro lado, porque ni siquiera son oligarcas con guita, son oligarcas pobres. El peor oligarca. Entonces, el peor oligarca. La oligarquía no es una clase social, es un espíritu, como explicó nuestra santa Eva Perón. Entonces, en este aspecto, esto tiene que complementarse con dos instrumentos más. Hay que crear un YPF 100% estatal,
no esta fachada de negocios privados keynesiana, donde están las multinacionales adentro de la propia YPF. Y YPF lo que es una escribanía donde se firma la entrega del petróleo argentino a la Chevron, porque YPF no maneja nada en Vaca Muerta. Lo que manejan son los de la Chevron, los norteamericanos, y sus compañías asociadas. YPF no maneja nada, lo que hace es firmar y entregar. Nada más. Se necesita de otra política petrolera, y en la política offshore igualmente. Y en tercer lugar, lo más importante de todo, la Tierra del Fuego es la cabecera de puente al continente americano y es cabecera de puente del continente antártico. Es el epicentro geoestratégico de la Argentina, es el heartland, el corazón de nuestra tierra. Desde ese corazón, la Argentina se despliega bicontinentalmente y bioceánicamente. Fortalecer Tierra del Fuego nos permitirá a nosotros debilitar la posición inglesa de Malvinas. Entonces, hay que crear la industria naval fueguina, un astillero en la base naval Ushuaia de la Armada, para fabricar buques de guerra, un astillero en la base aeronaval Pioneros de Atlántico Sur en Río Grande, para fabricar buques de guerra, buques mercantes y buques pesqueros, una base aeronaval en el Estrecho de Magallanes, Cabo Espíritu Santo, y a partir de esos 3 enclaves estratégicos, desarrollar la industria pesada naval para la defensa, para el comercio, para la pesca y para la investigación. Porque valiéndonos del CADIC, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, creado por el Premio Nobel Bernardo Husey allá por 1960 y pico, nosotros tenemos que constituir el proyecto de Antártida Latinoamericana, porque hay que integrar el hinterland ferroviario con ramales que unan Ushuaia con La Quiaca pegado al Ande y Ushuaia con la provincia de Buenos Aires en el Atlántico Sur, para que nuestra línea de frontera esté integrada y cohesionada con nuestro heartland. El hinterland debe cohesionar la línea de frontera con el heartland, para evitar desmembramientos y balcanizaciones. Esto es elemental en geopolítica. La geopolítica no es el último chimento de Vladimir Putin, No, claro. La última estupidez de Joe Biden, la peluca de Donald Trump. Eso no le importa a nadie. Lo importante es lo que yo estoy planteando en términos de lo que significa una geopolítica con un pensamiento situado, como diría el filósofo argentino Mario Casalla, un pensamiento situado en nuestra condición como argentinos. En esto, la integración mediante el fortalecimiento del hinterland crea un plan ferroviario que nos daría 500.000 de puestos de trabajo en el montaje de estas nuevas líneas troncales y la fabricación de vagones y locomotoras. La Antártida latinoamericana debe ser el hinterland científico, con el cual, abriendo a los 33 países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, le tenemos que dar base antártica a nuestros hermanos, navegación de ultramar para la campaña antártica, cuota pesquera en el Atlántico Sur para que México, Cuba, todo Centroamérica, Venezuela, Perú, Bolivia, el Paraguay, todos puedan pescar en el Atlántico Sur y compartir con nuestros hermanos, porque el pescado que se lleva España, China, Taiwán, Corea, Japón, se la lleva. Debería estar en la mesa de nuestros hermanos argentinos y latinoamericanos. Entonces, compartiendo nuestro recurso pesquero con cuotas pesqueras, por un protocolo de captura que no sea depredatorio de la vida en el Atlántico Sur, que sea equilibrado, con una Antártida latinoamericana que nos permita compartir con nuestros hermanos la investigación científica y la defensa de la Antártida, porque en 2041, cuando venza el Tratado Antártico, los ingleses ya van a tener militarizado el Atlántico Sur y van a ir por la Antártida Argentina. Totalmente, ese justo iba a tocar que en 2041 se vence este tratado y Gran Bretaña está ahí, está al frente, con su potencia y obviamente con toda la OTAN que lo apoya a nivel geoestratégico, porque lo que pasa en el hemisferio norte, aquí en el hemisferio sur, seguramente con toda la alianza, como usted dijo anteriormente, que tienen los británicos, con Australia, Nueva Zelanda, Chile mismo, ¿no? Justamente como vino anteriormente a plantear el Gualmapu y un montón de problemas más
con nuestra soberanía hay que poblar la Patagonia, compañero. No queda otra, porque justamente esto nos van a desmembrar y nos van a seguir sacando nuestros recursos en nuestras narices. Para nuestro futuro, ¿qué prevé usted, compañero? Usted va a ser candidato a presidente, esperemos que sea así, porque necesitamos patriotas, porque el futuro es de los patriotas, no de los globalistas. Y ya para ir cerrando, la esperanza del peronismo en el pueblo y obviamente para no perder este estilo de vida que es la militancia y como usted dijo, lo vi en un vivo en Facebook, en una universidad, que decía, bueno, hay que estudiar esto un punto y luego pasar a la acción. Bueno, hay un programa de acción política que tiene sustento en algunos proyectos de ley que venimos impulsando, que va a haber algunos proyectos de ley en el futuro que seguiremos presentando, no solamente porque tenemos la esperanza de que en algún momento tengamos la fuerza suficiente para que estos proyectos de ley se sancionen, claro, sino que además lo que permite es una brújula de orientación política a todos los argentinos que andan buscando una conducción patriótica. Entonces, si nosotros con nuestro puño y con nuestra letra nos comprometemos por escrito a una iniciativa política, eso tiene mucho más valor que las palabras que se lleva el viento. Entonces somos presos de nuestra propia iniciativa, somos esclavos de nuestras convicciones. Y en este aspecto, frente al pueblo argentino y frente a Dios nuestro creador, somos las personas que somos, tenemos el proyecto que tenemos y nuestro compromiso es ese y no otro. Entonces es fácil de advertir para nosotros que no tenemos opciones de andar queriendo cambiar de opinión como hacen los políticos profesionales, sino de que este sentido de avance político está sustentado también por escrito en proyectos de ley que son de público conocimiento y todos los argentinos pueden ingresar en la página de la Cámara de Diputados y observarlos. Los trámites 4757, 4758, 4759 de diputados 2021, a lo cual todos pueden acceder, leer, llamarnos, debatirlo con nosotros, proponer. Estamos abiertos al debate y a la conversación con todos los argentinos, por supuesto. No nos quedamos los dueños de la verdad. Nosotros tenemos una serie de iniciativas y un sentimiento de liberación de nuestra. Nosotros somos laburantes y además la política para nosotros es un asunto menor. Lo importante para nosotros es la filosofía. ¿Y qué tipo de filosofía? Una filosofía de poder en Argentina. No una filosofía contemplativa que se dedique a hacer la lectura comparada de la Academia Europea. Una filosofía hedonista que cultive el intelecto individual de cada uno de nosotros. No tiene ninguna importancia eso para nosotros. Es tan importante cultivar el intelecto filosófico individual como tomarse un helado. Y yo prefiero tomarme un helado que es más rico. Y además invitar a alguien y compartir con alguien me parece mucho más interesante. Y de paso lo adoctrinamos un poquito. Claro, porque en la conversación también los temas van saliendo, ¿viste? Exactamente, compañero. Entonces, para nosotros, nuestra forma de hacer filosofía es simple, ¿no es cierto? Comemos un poco de asado, si no es fin de mes. Ahí hablando un poco, ahí ya hablando ya con el asado ya podés entrar, ¿viste? Tomamos un poco de vino tinto y nos valemos del instrumento tensado, el instrumento femenino tensado en 6 cuerdas, que es el arca de la alianza de los argentinos, donde están todos los atributos de Dios esperando ser usados, que es la guitarra. Porque en la guitarra los argentinos sabemos obrar nuestra propia filosofía y de esa manera nos decimos las cosas entre nosotros de una manera criolla y de una manera en la que nos entendemos. Vos fíjate que hay algunos elementos para destacar en este sentido, ¿no? Viste que hay algunos mandamientos, hay algunos mandatos que dicen no juzguéis porque serás juzgado. No mires la paja en el ojo ajeno cuando no ves la viga en el ojo propio, ¿no?
Bueno, pero también hay una forma argentina de decir esas cosas. Mejor no querer pasar por el problema ajeno. El rancho propio está lleno de cosas por arreglarse. Exacto. Entonces hay exégetas del Evangelio que son José Larralde, Atahualpa Yupanqui, Hamlet Lima Quintana, Homero Mansi, Armando Tejada Gómez, que lo hacen tan bien como cualquier profeta. Cuando nosotros observamos cumplir con aquel mandato de no ser acepción de personas y de a todos recibir en nuestra mesa, sin distinción de raza, de credo, de origen, de color. Bueno, también ejercemos el derecho a inmiscuirnos, ¿no? Como dice don Atahualpa Yupanqui. Pido permiso al de entrar porque no soy convidado, pero en mi pago, un asado, es de nadie si es de todos. Yo también voy a cantar después que haya churrasqueado. Entonces no es solamente el no hacer acepción de personas, es el derecho del argentino a inmiscuirse bajo una ley no escrita, que es en mi pago un asado no es de nadie, si es de todos. Así es. Esa es la filosofía argentina. La filosofía de la Argentina. Es una filosofía argentina que tiene un fondo profundo y que se expresa variadamente, porque si nos fuéramos al litoral argentino, al Chaco, de donde tiene origen este filósofo que tuvo resistencia, Horacio Guaraní, podemos entender cosas que los alemanes explican de manera muy complicada, como en el caso de Hegel y la dialéctica del amo y el siervo, claro, pero que los argentinos lo decimos más sencillo. Estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes y tú del miedo. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y Naides pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. La vio y la soltó, no más para verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. La belleza y la profundidad de esos versos está al mismo nivel que la fundamentación de Hegel con respecto al amo y el siervo, de que el siervo define al amo y el amo define al siervo, porque es una relación dialéctica entre ambos, y que la forma de superarla no es que el siervo se convierta en amo porque vuelve a reproducir el mismo vínculo, sino que lo que hay que hacer es romper el vínculo de dependencia de amo y de siervo, porque los define a ambos, y lo que hay que construir es otro vínculo humano. Pero la belleza que tiene el Horacio Guaraní no la encontramos en los alemanes, que tienen lo suyo y merecen el mayor de los respetos, ¿no? Se han dedicado a la filosofía durante siglos, pero los argentinos también tenemos lo nuestro. Tenemos lo nuestro, y hay que disfrutar de lo nuestro y volver a ese sentido nacional y no al desmembramiento que viene, como usted decía, también de lo que nosotros hacemos de la puerta para adentro, de estas discusiones que son por parte de las minorías nada más, y lograr en un conjunto el pensamiento colectivo hacia el ordenamiento social que es el trabajo y el ordenamiento que necesitamos tanto como para la democracia y la libertad, ¿no? La justicia social. Y agradecerle mucho, compañero Martín Ayerbe, que humildemente sé que es una persona muy ocupada y que pueda tener el tiempo para hablar de nosotros sobre política, soberanía y también de economía. Muchísimas gracias, Martín, y bueno, acá esta es su casa y puede venir las veces que usted quiera a adoctrinarnos y también a enseñarnos también y poder expandir nuestro conocimiento, que de eso se agradece muchísimo. En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear, entreverado con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear, entreverado con su gente. Del Alto Perú venían, entraban ya en Humahuaca, y ahí nomás Martín lo salió a topar, con boleadores y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar, con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí va Martín, el Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Los 100 gauchos de fuego, los inmortales. ¿Qué tal, no?
la gran valentía y la gran estrategia de nuestro gran Güemes, nuestro gran general. Es impresionante obviamente la historia que tiene hasta que obviamente lamentablemente se le formó los dos frentes y obviamente por este ejército argentino que estaba totalmente financiado por la corona británica, ¿no? Y por todos los intereses unitarios de aquella época para total desarmar lo que era la liberación por parte la liberación latinoamericana, el proceso de liberación en esa época. Así que agradecerte, Martín, por esta copla, también de traernos nuestro héroe gaucho, nuestro santo héroe. Y bueno, recuerde que aquí tiene el micrófono abierto para, obviamente, expandir nuestro conocimiento, compañero. Muchas gracias. Gracias a vos, Nicolás. Te aprecio mucho, hermano, por el trabajo de comunicación que realizás. Vamos a estar pronto en Salta. Voy a estar pronto en Salta con las compañeras, con las mujeres que están impulsando el retorno de la explotación minera en la mina La Casualidad, con el instrumento de defensa de fabricaciones militares. Y te propongo que la próxima vez que conversemos podamos hacerlo en el sentido no solo de la liberación nacional, sino de la liberación espiritual de los argentinos, y que podamos tener un intercambio de metafísica, hermenéutica y filosofía nacional. Y para eso yo voy a convocar a uno de los metafísicos más importantes que dio la patria, que es un salteño, que es Jaime Dávalos. Jaime Dávalos. Así que si te parece, la próxima nos valemos de este arcángel salteño para conjurar el sentimiento, el pensamiento, la filosofía de los argentinos. Y también el paso a la acción, que dice usted que es fundamental, y eso lo necesitamos más que nunca ahora que la patria está siendo azotada, tanto económicamente y soberanamente. Muchísimas gracias, Martín, y esperemos tenerlo la semana que viene o cuando usted tenga un tiempito volverlo a tener en el programa. Muchas gracias. Con todo gusto, al volver de Mendoza volvemos a conversar. Listo. Un abrazo grande para todos. Hasta luego, compañero. Ah, el vino de Cafayate es mejor que el de Mendoza. Ah, una broma. Hasta luego, compañero. Voy a tener que probar, no sé, todavía no sé. Bueno, yo lo espero acá con uno cafayateño. Nos vemos, mi hermano, un abrazo grande. Un fuerte abrazo.